My name is Neil Ramis. I'm Director of Community Engagement for the Sonoma Land Trust, and I'll be your host tonight. Pueden hacer seleccionando. Hoy estamos programados por 1 hora y 30 minutos de preguntas y respuestas al final. Pueden enviar sus respuestas en donde dice preguntas y respuestas o Q&A también durante la presentación. También dice que en el chat se pueden perder, así que ahí no vamos a estar respondiendo en el chat. Así que les pedimos que por favor lo hagan en la función que dice preguntas y respuestas o Q&A. Sonoma Land Trust protege las tierras. Hemos estado haciendo este trabajo desde el 76 y tenemos cientos de acres que los cuales protegemos esas tierras. Esto se puede hacer gracias a todos ustedes que colaboran y hacen que esto sea posible. A medida que en Sonoma Land Trust reconocemos y respetamos los indígenas y los ancestros que cuidaron y protegieron estas tierras antes que nosotros. Y Sonoma Land Trust quiere reconocer entonces el daño que ha hecho la colonización en estas tierras. Queremos saqué la cámara porque tengo muy mal internet. Dice que podemos hacer esto a través de donaciones, que es cómo funciona, cómo hacemos que esto sea posible. Pueden hacer esa donación haciéndolo desde la página de internet del Sonoma Land Trust. Con esto voy a invitar a Mariska y a Sara. Vamos a escuchar a ambas. Mariska está explicando ahora su currículum y su profesión. Tiene base de oficinas en Windsor. Ella y un equipo de biólogos hicieron una conducción de un estudio sobre cómo se mueve o cómo se viaja el salmón en los ríos del Russian River. Dice que ella está lista para proteger y que sigue haciendo este programa de monitoreo de salmón hace 15 años ya. Es una de esas personas también que toman el trabajo de estudiar y proteger las tierras y en las aguas. También es Sara, que trabaja para Sonoma Land Trust desde el 2019. Ella trabaja en la protección sobre 10,000 acres. Y dice que se enfoca en lo que serían los recursos de agua. También maneja los esfuerzos donde él es director de la organización. Con esto las invitamos. Esperemos un segundo que tengo que escribir un mensaje. Learning about some of the really low flows that we're starting to see in some of the creeks in the watershed and how that's impacting the salmon populations. A little bit of background on salmon in the Russian. There are 3 different species, coho, chinook, and steelhead. And each of these species has a little bit different niche. They occupy different parts of the watershed. Dice que ahí pueden ver, según los colores, están categorizados de cómo viajan estratégicamente.
Dice que son los que están más en peligro de los tres. En los principios de los años 2000, dice que casi desaparecieron y que vemos los números que siguen aumentando. Dice que tiene un ciclo de vida de 3 años. Mayormente están en aguas frescas. Y dice que migran al océano y están como 1 año y medio más o menos, creciendo, agrandándose. Donde se reproducen. Una de las cosas que es importante de saber que viven en aguas frescas es que los los afluentes donde ellos viven durante el temprano invierno, pedimos, tienen que esperar hasta la primera etapa del invierno para poder reconectar y poder migrar al hábitat donde corresponden. Dice que hay un promedio de 3.000 adultos que vuelven a estos dice que son los más grandes de mantener. Estos están bajo amenaza, los Chinook. No tienen que esperar. No tienen que esperar, como explicábamos del CORD, en las primeras tormentas, porque hay suficiente fluidez o caudal de aguas de estas cuencas hidrográficas. Otra gran diferencia con el Chinook es que no pasan mucho tiempo en el agua en comparación con el anterior, es que pasan menos tiempo en el agua entonces. Ahora hablando sobre el steelhead, que sería el que es trucha, dice que tiene una vida, está amenazado también y tiene una vida más diversa que en comparación con los dos anteriores. Pueden pasar todas sus vidas en agua fresca. Si lo hacen, se convierten como en una trucha de multicolores o arcoíris. Pasan hasta 1 año, 2, 3 por ahí en agua. Luego viajan al océano. Y otra gran diferencia en comparación con los otros dos, solo tienen una oportunidad de ovar. Dice que responden, que ponen sus huevos y mueren. En cambio, los truchas tienen muchas más opciones. Si pueden sobrevivir, la migración y toda la energía, tienen una opción de volver al océano, estar otro año allí y repetir el viaje hacia los riegos, o sea, los caudales. El tiempo de respuesta que tienen es mucho más largo. También tiene 6 meses. Pueden volver a principios o temprano de diciembre o hasta mayo. En este mapa pueden ver que se los pueden ver o pueden ovar en distintos lugares en comparación con las otras dos especies. Y por esta gran diferencia y sus estilos de vida diferentes, su hábitat, es muy difícil de seguir y monitorearlos, porque son muy desafiantes y es difícil
estimar cuántos vuelven a las cuencas hidrográficas. Creemos que son cerca de miles, pero es un estimado. No estamos muy ciertos. Otro tema con respecto al ciclo de vida. Los adultos vuelven del río, perdón, vuelven del océano a poner huevos, a ovar, perdón. Hacen como un lugarcito donde ponen esos huevos. Y luego tienen una etapa de vida que se llama alevin. Están por debajo de la tierrilla, de las arenillas. Una vez que consumieron ese alimento que ahí se encuentran en esas tierras o en esas partes tan bajas, tienen un tiempo de vida en los corrientes, como un par, que dice ahí. 1 o 2 años en aguas frescas. Y después de un año o un par de años se transforman en un pez que puede tolerar agua salada. Y en esa etapa se llama smolt. Y ahí migran hacia como adultos ya. Smolt creo que se dice, pero no estoy segura cómo se menciona en español. Dice que el chinook, ella explicó recién el coho y el steelhead, que son esas dos especies, y ahora el chinook es un poquito diferente. Tiene menos tiempo en agua fresca. La recuperación de los salmones en las aguas y las cuencas hídricas del Russian River. Históricamente sabemos que han existido en estas cuencas hídricas que ven en azul, y como pueden comparar, como históricamente evitaban y como ahora, desde los 2000, del año 2000 se ve, como pueden ver el peligro de extinción, ¿no? Y tiene que ver con la pérdida de su hábitat. Los esfuerzos para restaurar esos espacios o hábitats del cohort entonces eso es el enfoque de recuperación del coho, salmón coho. Muchos hemos estado enfocándonos en mejorar esos ambientes, ¿no? Esos hábitats. Durante el verano necesitan agua clara, fresca, y adoran como raíces y ramas y troncos que generan como un desorden, pero eso es donde van a encontrar al cohort. Es como un hábitat donde pueden esconderse de sus proveedores, y también les da refugio las grandes corrientes o inundaciones en el invierno. Así que una de las formas es poner maderas de vuelta o troncos en las corrientes, ¿no? En los ríos. También arreglar la cantidad de estas barreras de pasajes va a mejorar mucho su hábitat. Otra estrategia ha sido un criadero de salmones, y ahí dice quiénes lo han estado haciendo. La idea es tratar de darle a la población una estrategia para poder juntarlos y llevarlos al criadero, y esto tiene que ver para restaurar. No queremos tener peces para siempre, sino que la población era muy baja, casi desapareciendo. Entonces encontraron este método de
criaderos y liberan en los criaderos. ¿Cómo saber si estas estrategias están funcionando? Y acá es donde el monitoreo entra en acción. Hemos estado rastreando estas poblaciones desde los primeros lanzamientos o visión, ¿no? De los 2004. También trabajamos con los departamentos de vida salvaje y pesca. Hacemos mucho monitoreo a largo plazo. Hay diferentes escalas de cómo hacemos este monitoreo. Uno es hacerlo intensivo, monitoreando de manera individual o simple. Haciendo esto, tratamos de estimar cuántos peces hay, en qué etapas de vida están, cuánto han sobrevivido a las diferentes etapas, cómo van creciendo. Estos son lugares donde podemos estudiar las diferentes estrategias de liberación de criaderos, de qué tan efectivas también son. También hacemos monitoreo a un nivel más inicial, más base. Si a un nivel más alto estos peces están recuperándose, rastreamos el estatus de las 3 especies. Esto es parte de un esfuerzo estatal. Este mapa solo muestra un ejemplo. No se puede hacer un extensivo monitoreo en todo, pero tenemos un enfoque que tenemos regiones que hacemos rotaciones cada 3 años y otras que vamos más seguido. Entonces, esto para mencionar algunos de los métodos que utilizamos en el monitoreo. En la primavera es cuando por ejemplo, acá muestra una especie de salmón que tiene 1 año y medio, está listo para ir al océano. Y dice que ponen como unas trampas cerca de la boca de los arroyos para poder medirlos, para monitorearlos y estudiarlos. Y les ponemos como una etiqueta para distinguirlos. Otra manera de rastrear estas poblaciones es usar una tecnología más alta. Un pit tag, dice que es un, ahí lo pueden ver en la foto, es como color gris, que cada uno tiene un código único. Son como los microchips que se utiliza para mascotas cuando se pierden. También los podemos colocar en los peces. Y establecemos estas antenas que está mostrando en las flechas. Cuando cruzan por encima o debajo de estas antenas, tenemos un transmisor que dice que el número, la fecha y el tiempo que cruzó. For fish, and it tells us when the fish are coming and going and where they're y esto coming. nos da datos de los peces, cómo se mueven, de dónde a dónde van, cuándo van, y vemos su nivel de supervivencia. Durante las temporadas de invierno es una etapa muy divertida. Dice que es cuando los adultos vuelven a reproducirse. Entonces lo que hacen es que migran a corriente arriba. La hembra pone los huevos y el macho fertiliza los huevos y la hembra los entierra.
y dice que el nido se llama a red, que está escrito allí con doble D, R-E-D-D, y ahí es donde van a ver esos reds. Ahí lo está mostrando en una imagen en rojo, y eso nos ayuda a generar mapas que muestran el hábitat que es tan importante para estos peces. Entonces aquí pueden ver dónde vieron, según el color, es las diferentes especies de salmón o peces. Este tiempo del año es divertido. Los peces jóvenes ya se dirigieron hacia los corrientes, son lo suficientemente grandes para verlos, contarlos. Tenemos unas... Entonces lo que hacemos es ahondamos esas como peletones y mostramos la densidad de donde los avistamos. Los puntos más grandes quiere decir que son más cantidad, así pueden ver una idea de los hábitats más importantes para estos peces. Y otro tipo de encuesta que hacemos se llama Wet Dry Mapping, que es un mapeo mojado y seco. Vemos tanto sequía en estos arroyos, en estos caudales. Los hacemos en septiembre cuando las condiciones son más secas y simplemente combinamos esos arroyos, vemos dónde hay corriente, dónde está desconectado, dónde está estancado, dónde está totalmente seco. Y de esta manera podemos identificar lugares en azul que son refugios para esos peces que tratan de llegar al verano y hay que proteger. Y luego van a ver áreas que están secos, creo que están en rojo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de hacer todo este monitoreo? Buenas noticias. Esto es donde estábamos hace una década y ahora es donde estamos viendo la distribución incrementarse. Vemos la especie del salmón cojo un poquito más incrementado de lo que era hace 10 años. Y también vemos más peces. Aquí es donde estábamos, ven que casi no hay gráficos y hasta el 2008, 2009, 2010 empezamos a ver incrementarse. Sí, hubo desniveles, pero tenemos varios adultos que están volviendo. Así que esto es muy alentador. Pero estamos muy lejos de la recuperación, del objetivo de recuperación. Queremos ver más adultos que vuelven. Estábamos esperando ver esta tendencia a incrementarse, pero creo que lo que está pasando entre el viaje de que van al océano y vuelven, que lo que estamos observando es que la segunda generación de los que van y vuelven no están pudiendo hacer la parte completa de estilo de vida, el ciclo de vida. Entonces el enfoque de hoy es low flow, dice que es de baja fluidez. Entonces dice que justamente esta baja ha sido un problema. El verano es uno de los más obvios, no tenemos las lluvias. Aquí pueden ver un peletón en la primavera que tiene mucha agua y luego ven la progresión a través del verano hasta que se vuelve un charco o completamente seco a veces. Me preguntan muchas veces si los peces pueden moverse a lugares que se mantienen húmedos. Y ojalá pudiera decirles que sí,
pero lo que estamos observando es que no pueden moverse a lugares, quedan atrapados, como pueden ver en esas imágenes más abajo, mueren porque están atrapados por las aguas que bajaron o embarradas y bajaron tanto que ahí es donde mueren durante el verano. Este mapa húmedo o dry o mojado o seco que mencionaba antes, acá pueden ver en rojo lo que está seco, amarillo intermitente y azul húmedo. Entonces, como pueden ver, mayormente más de la mitad de las corrientes están completamente secas. Otra etapa de vida que se ve muy impactada es la primavera. Aquí pueden ver una fotografía de un pez que tiene 1 año y medio, que está intentando hacer llegar al océano, y para poder hacer eso, el pez necesita que las corrientes, las cuencas estén conectadas hasta el océano. Hacen la primera ronda, como decimos nosotros, en marzo, y tiene un pico más alto y fines de abril y hasta un poquito de junio. Pero necesitan poder tener ese camino abierto y libre durante la mayor parte hasta el océano. Y lo que hemos visto en años recientes es que los arroyos están desconectados o se desconectan o se secan año a año, cada vez más temprano. Por ejemplo, este año fue en marzo que empezamos a observar sequías o desconexiones. Y lo que quiere decir es que si empieza tan temprano, la mayoría de estos salmones no pueden llegar, smolts, perdón, no pueden llegar al océano. Y cada vez tienen entonces menos chances de sobrevivir y de volver y de evolucionar, ¿no? Entonces esto puede borrar totalmente como una generación entera, ¿no? De estos. Y el otro tema que quería mencionar es en el invierno, que es realmente loco. Dice, nunca pensé haber visto el impacto del agua en invierno cuando se supone que tenemos las lluvias, pero lo que estamos viendo en estos últimos años, donde no tenemos lluvias hasta enero o febrero, se convierte en un problema a los adultos. Anticipan inundaciones temprano, entonces llega el agua y se inunda, ¿no? Pero lo que ellos necesitan no está accesible hasta que llegan esas primeras lluvias fuertes. Y aquí pueden ver el coho zombie porque tiene como hongos. Y lo que vemos es que el pez se mantiene en el agua donde las temperaturas son más templadas. Esperan hasta febrero, a lo mejor llegaron en noviembre o diciembre, o sea que aguantan más tiempo, y para cuando pueden pasar a los... Another thing that we're seeing is like this past winter, we had this crazy high rainstorm in October. Por ejemplo, hemos tenido tormentas en octubre y luego tuvimos otra tormenta grande en diciembre. Entonces los peces entraron en esos tributarios y que el agua corría tan rápido que las corrientes se desconectaron y se quedaron estancados como pelotones y murieron porque luego se secaron.
Perdón, esto fue increíble, triste, muy triste de ver. Y el otro que hemos visto este año, con ese mismo patrón, otra vez una tormenta eléctrica y después no vimos agua por varios meses. Dice que los huevos se expusieron y que entonces en esos reds que ella mencionaba antes, que es donde ponen los huevos, no sobrevivieron. Solo para resumir un poco los impactos que estamos mencionando. Entonces vemos la baja fluidez del agua, de la corriente, afecta a los juveniles. Vemos problemáticas con los smolts que tratan de migrar al océano, los arroyos que se desconectan, problemáticas con los adultos que no pueden tener un hábitat de acuerdo para la reproducción y los huevos que cuando pusieron sus huevos durante la sequía del invierno causa que se desaparezcan esos reds. Entonces, ¿qué es si hay esperanza, no? Esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Viendo todos estos impactos, estas adversidades que viven, ¿hay alguna manera que podamos pasar de no tener suficientemente agua para poder ayudar a estos peces? A mí me gustaría decir que sí hay esperanzas, pero que va a llevar un gran esfuerzo de parte de la gente y de nuestros afluentes o cuencas hidrovías. Me gustaría ser parte de un grupo de asociados, biólogos, agencias sin fines de lucro, tratando de ayudar a la gente que tengan el agua que necesitan, o sea, que obtengan el agua sin generar tanto impacto en las épocas que los peces pueden necesitarlo más. En el área del Russian River, no es que hay una gran divergente que si se arregla va a ser mejor para los peces, es más bien llevan décadas de prácticas, mucha gente viviendo al lado de los corrientes que necesitan agua. Yo soy una de ellos y yo tengo un pozo que está a 100 metros del arroyo y yo sé que eso toma protagonismo en esto. Entonces hay pequeñas cosas que podemos hacer para mitigar estos impactos. Una de las cosas es hacer una investigación intensiva. No voy a dar mucho detalle, pero una de las preguntas que tratamos siempre de ver es cuánta agua se necesita en los arroyos para que los peces puedan lograr sobrellevar el verano. Entonces hicimos esto, los rastreamos con estas como unas varas que medimos la temperatura, el nivel de oxígeno y los diferentes riegos o corrientes. Lo que aprendimos fue que lo que los peces realmente pueden hacer a través del verano es con bastante poca agua. Más agua se necesita, por supuesto, para mejorarlo más aún, pero aunque sea, si pudiera hacer con un par más de como mangueras, dijo, pero podría sobrevivir el verano. Eso me da esperanza. Todos estos proyectos pequeños, a lo mejor no podemos llegar a poner agua a los riegos, pero
si podemos conseguir esa cantidad extra de agua, sería una esperanza que me mantendría a pensar que podemos lograrlo o que podemos hacerlo. Quiero destacar otro proyecto del cual participé en el Porter Creek. Dice que hay un viñedo que libera agua ahí. En momentos en que los peces más lo necesitan o realmente lo necesitan. Entonces, algo que estamos probando es si hacemos por un par de días un relevo, o sea, en ciertas épocas, ¿no? Podemos devolverles a estos peces un poco de camino, de hacerles un espacio, ¿no? Entonces, estas fotos muestran lo que logramos con estos agregados de agua, ¿no? O liberación de aguas. Aquí pueden ver en la parte más arriba, estaban desconectados. Entonces, está hablando de cantidades de agua. Durante mediodía pudimos reconectar la corriente y eso permitió que 200 peces que están destacados con un fondo verde en el gráfico y ven el pico, pudieron pasar. Entonces, el poder hacer estas empujes de inyectar agua o devolver agua es una manera de ayudar. Y lo otro que también que ayudaría mucho, dice que hay muchos momentums, ¿no? Se le corta de las no organizaciones sin fines de lucro. Offering support in trying to do some of these projects that will help improve flow. So things estos proyectos para poder agregar y mejorar, ¿no? Las corrientes de las cuencas. Entonces, tener algunos ponds o estanques y una manera de ahorrar el agua durante el invierno en tanques, en sus pozos. A frost protection fan instead of using water to frost protect. Things like flow releases, and then, more tanks. So all of these things are. Entonces, todas estas cosas van a ayudar. Yo creo que hay mucho de capturar ese momento. Y ahora le voy a pasar la palabra a Sara, que va a hablar del trabajo tan importante que Sonoma Land Trust está haciendo. Quiero hacer un reconocimiento rápido. Estos trabajos son intensos, llevan de mucha gente dedicada que hace a estas evaluaciones de los afluentes. Y queremos agradecerles. Queremos agradecer a los que permiten que entren a sus propiedades a hacer este trabajo. Y nuestro trabajo está hecho siempre bajo lo que serían fondos o grants designados. Así que agradecemos a estos auspiciantes que ellas tienen en ese proyecto. Y con esto le paso la palabra a Sara. Share my presentation. Gracias. Y ahora Sara nos va a mostrar su presentación. Esto, entonces, siendo consciente de esta situación y saber que necesitábamos hacer algo y ahondar allí, tratar solo para ir un poquito más atrás, en los últimos años hemos protegido aguas y tierras con agua, pero tenemos un plan estratégico que dice
que asegurarnos que el agua se quede justamente en las afluencias. Entonces, esto es un área de enfocarnos. Entonces, para enfocarnos de manera eficiente, desarrollemos una evaluación de conservación que muestra lo que voy a mostrar esta noche. Justamente es la evaluación de la conservación de las cuencas hidrográficas del río Russian River. Some kind of conservation action similar to what we Dice just que son importantes los planes de conservaciones en los cuales nosotros vamos a tener mejoría de la supervivencia de los salmones. Enfocamos en las que serían las cuencas hídricas como Dutch Bill, Green Valley, Mill, Mark West y Macama. Dice que son los más críticos para la especie coho. Y ahora está mencionando dónde están otros que son para los truchas. So the conservation assessment tells us La evaluación de conservación nos muestran a dónde tomar acción y también qué acción tomar en ese lugar. Entonces, dentro de las acciones o proyectos se pueden categorizar en categorías that we're calling water como nuevas herramientas para utilizar cuando hablamos de transacción de agua, pero ahora lo voy a explicar mejor, dice. Nuestras herramientas tradicionales son adquisición, nuestras herramientas son también comprar, la corresponsabilidad y la transacción de aguas. Compramos tierras, las transferimos, vemos una tierra compatible con la conservación y usamos los reparian las riberas. Entonces tenemos nuestras herramientas por cómo manejamos nuestras reservas. Esto puede variar en cómo manejamos las tierras, las praderas o las restauraciones removal projects. And then we also work with de las barreras de removal, la eliminación de las barreras de peces. Y evaluamos cuáles son las mejores prácticas cuáles son las mejores prácticas de gestión con los propietarios. Entonces intentamos hacer transacciones de aguas, ya sea comprando o alquilar lo que sería tierras que tienen agua para agregar agua a las afluencias. Podemos trabajar con los dueños para ciertos acuerdos de derechos del agua. Por ejemplo, cuando dice forbearance, es un acuerdo de indulgencia, que durante cierto periodo de sequía, por ejemplo, suspensión de pagos, o podemos negociar con una reserva o con un estanque donde el agua se releva a una corriente más cercana. Perdón, habla bastante rápido. También trabajamos con los dueños a cambiar con respecto a nuevos derechos del uso del agua para beneficiarse y proteger la vida silvestre, sería, o los peces, y mantener el agua en corrientes, en sus afluentes, en sus cuencas. Entonces queremos hacerlo en los lugares donde se pueda hacer una diferencia. Entonces queremos priorizar esas propiedades y la manera en que lo hicimos fue a través de, que lo vamos a escuchar un poco técnico, pero la conservación, el valor métrico de la conservación o CBM, lo vamos a escuchar varias veces. Está basado en 3 elementos que influencian la métrica. Estos elementos son las tierras altas y ribereñas, esos hábitats. También los hábitats de corrientes o hábitats de las corrientes o de flujos de agua. Y el tercero son las recargas de aguas subterráneas que están en las corrientes, pero también las que se infiltran hacia otras tierras subterráneamente.
y son vertientes de cuencas, ¿no? Para que haya fluidez en estos corrientes de los arroyos o ríos. Este mapa muestra de Green Valley, si ustedes ponen justamente el CBM, que es la conservación, van a ver que más oscuro es el azul, más alta es la prioridad. Entonces dice que acá es un poco difícil de leer el CBM y es por eso que hicimos esta evaluación tan valiosa para Sonoma Land Trust, enfocarnos para saber dónde enfocarnos para tener la mayor conservación. En este mapa también van a ver las partes más oscuras, pero hay otras propiedades que están priorizadas porque a lo mejor tienen buena recarga o posibilidad de reconectar para generar hábitats para la migración de estos peces que hablábamos antes. Un poco más de los datos existentes, hacen un análisis usando información sistemática geográfica, ¿no? Entonces usamos distintos estudios a través del instituto bueno, esto no lo puedo traducir, donde muestran dónde están esos peces, dónde podemos hacer mejores condiciones y dónde el agua infiltra en estas áreas. Entonces pudimos priorizar esas áreas. También usamos el USGS, que es el modelo estatal. También usamos Sea Grants en el Russian River de los salmones y las truchas, con este programa de monitoreo, con el cojo, la presencia, la ausencia, a través de estos mapas que mostraba antes, donde nos muestra una iniciativa de qué es lo que hay en el campo. En general, entonces, se compone de un proceso en el primer paso de este proceso fue usar datos existentes o CBM para construir los valores métricos de la conservación. Después transferimos esos valores a las propiedades y calcular los valores según la propiedad, trabajar con los propietarios a nivel territorial y ver si tenemos ese CBM disponible. Y después adecuar esas acciones a las propiedades con los dueños. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo esto funciona. First, I just wanted to get a little more detailed about the conservation value Primero metric. quiero dar un poquito más de detalle sobre este CBM, conservación métrica valor. Se basa en tres métricas, factores, niveles de factores importantes. Las tierras altas y ribereñas, las corrientes del agua, el flujo del agua y el caudal del agua, aguas que crearon con datos ya existentes y que se usaron a través de una estrategia justamente por ese acronismo que dice CBM. Entonces usaron datos de ahí. Entonces los subfactores que se crearon fueron el stream flow, perdón, Stream flow where it's most needed. El tercer punto del factor es con respecto al flujo del agua y explica de dónde viene o de qué investigaciones o qué organizaciones. Así como pueden ver los porcentajes, estos son un ejemplo de cómo utilizar este CBM o valor métrico de conservación.
Y así es como se puede utilizar dependiendo de la pregunta que hacemos para obtener la respuesta. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ir a este ejemplo donde dice en el paso 2, como un ejemplo, preguntamos, ¿dónde evitar la conversión en subdivisión? Es un ejemplo o una situación, ¿no? Vimos que el CBM se enfoca en los factores que son los que son importantes para esta Blue, the higher. pregunta. Y la parte azul más oscura, más importantes esos valores. Entonces es un factor 100% de lo que sería tierras arriba o ribereñas. Pero también hicimos, espérenme, unas consultas, ¿no? De cómo tomar en esta lista con una acción. Tuvimos acceso a todos estos datos y también a más datos más espaciales para viendo cómo era la clase de propiedades que estábamos viendo para poder proteger. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿dónde es más crítico? ¿Dónde tomamos el mapa de CBM? Agregamos el criterio que refleja mejor We esta take the high and disposición. conservation value Tomamos los valores más altos de CBM. our development potential information. This identifies Agregamos la información que desarrolla el potencial de desarrollo, dónde va a haber modificación humana y ver de alguna manera dónde está la amenaza, de alguna manera. Agregamos una modificación humana que está basada en un porcentaje de tierras cultivadas y densidad de caminos, de carreteras. Entonces tenemos ahora en claro qué áreas queremos proteger con lo que sería el afectar humano, ¿no? La condición humana. There would be any interest in developing a fee or easement project. So this is one example that shows. Entonces, este es un ejemplo que muestra los intereses más priorizados, ¿no? Cuáles son los lugares donde podemos ejercer para un resultado específico o una acción específica. Entonces hicimos como 8 tipos de escenarios, 8 tipos de proyectos. Y les voy a mostrar un ejemplo más de cómo funciona. Pero primero les muestro esta tabla para mostrarle el rango de análisis que acomoda, ¿no? Entonces vimos lugares para evitar la conversión de la urbanización, donde se utiliza el agua que necesita ser dejada fluyendo en los ríos, en los arroyos, ver una manera de conversión para o quitar los cultivos. También vimos restauración de lo que son las llanuras de inundación para los hábitats de los peces, gestionar que los bosques, las praderas y beneficios del agua, donde el almacenamiento y la gestión del manejo del agua es más apropiado según la temporada o si tenemos reservas de agua, esos proyectos de agua que hablábamos antes. Entonces tenemos todo este amplio rango de proyectos que estamos interesados en hacer para saber dónde hacerlos, dónde va a ser más beneficioso aplicarlo. Entonces, ahí es donde aplica nuestro análisis espacial. Entonces, acá nos lleva a un ejemplo de CBM por propiedad y la pregunta es ¿dónde gestionar los pastizales y los bosques para que el potencial de agua, la protección de agua? Entonces, vimos según el CBM o Conservation Value Metric,
habla sobre la afluencia de Stream Valley Area, las tierras altas y ribereñas en las zonas del Valle del Arroyo, crear unos bosques para reducir la cantidad de agua que puedan necesitar esos árboles. Espérenme un minuto. And add in the vegetation management potential, we get a map that looks like this with the crosshatches. Y hicimos algo con las partes sombreadas que muestran dónde van a ser más importantes justamente para la afluencia hídrica de los peces. Y luego ven partes donde hay menos de 10 acres o hay pastizales. Y después zonas donde son mayores a los 10 acres, que van a dar oportunidad de manejar estos bosques para el relevo de agua para estos escenarios. Entonces, acá de 15 candidatos o propiedades sobre la posibilidad del manejo de gestión o diferentes manejos de gestión para ser beneficioso para aumentar caudal de agua. Esto es lo que Sonoma Land Trust está haciendo justamente para combatir la extinción de los salmones. Entonces, queremos mostrarles a ustedes cómo tomar acción. Si ustedes viven en estas zonas donde hay humedales, donde hay agua en su propiedad, pueden reducirlo. Pueden también ahorrar agua o guardar agua durante el invierno y no usar tanto de sus arroyos o sus pozos de agua, y luego ayudar a contribuir con agua cuando más se los necesita. Y si quieren aprender más sobre cómo se ven estos proyectos, en una pantalla más, les puedo mostrar los recursos. Porque hay como dijimos, ¿no? Hay un gran momento hay como ganas de hacer cosas, entonces quería mencionar nuevas iniciativas. Una es la página de internet, como dijimos, de proyectos, el Coho Partnership, y otro que fue muy importante con nosotros, establecieron sistemas de almacenamiento de agua y otras mejorías, savingwaterpartnership.org, y también ahora uno que tiene que ver And you can find more information on the savingwaterpartnership.org website. Y bueno, mencionó que pueden encontrar en esas páginas de recursos de internet, ¿no? Todo tiene un enlace en azul. Ahora hay una iniciativa voluntaria para las sequías. Estamos viendo la manera de implementar la conservación, estratégicas para la conservación de agua. También acuerdos para monitorear y controlar las cuencas hídricas. Si están interesados, trabajar con esas organizaciones y sus iniciativas. Y después un sistema de compartir agua voluntario que está considerado para este programa. Por ejemplo, la parte norte de Alexander Valley es un gran acuerdo que permite en las zonas planicies altas de manera voluntaria compartir sus tierras. Una parte que esté interesado tiene que enviar para la próxima semana, así que no hay mucho tiempo, pero si están interesados, podemos ver esto en más detalle.
Y aquí comparto mis correos electrónicos si es que están interesados a tener más conversaciones. Y ahora creo que le vamos a devolver la palabra a Neil. Bueno, primero, gracias Mariska, muchísimas gracias Sara por esa presentación tan maravillosa. Gracias por entrar en los detalles de cómo aplica la ciencia en contar los peces, en cómo aprender a mayor conservación de ellos. Y por supuesto, qué decir de Sara, que fue una gran contribución de tener en Sonoma Lantras, así que dice que le agradece. También quiero agradecer a todos los que estén acá. Vamos a tener haciendo preguntas y respuestas, pero antes de irse, queremos que sepan que pueden comprometerse con nosotros, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet también. Y pueden ahí mismo ver presentaciones anteriores que hemos hecho, bajar material. Bueno, ahí está dando la página de internet de la organización. Y ahí también pueden ver sobre los talleres que están por venir, como dijo, los que ya pasaron. Así que pueden ir ahí y ver los eventos que puedan venir. Recordatorio que es una organización sin fines de lucro, lo cual quiere decir que no dependemos de la donación de los individuos. Así que si a ustedes les gustó lo que escucharon hoy, quieren considerar en donar. Y sobre todo, como por hoy dijeron, ayudar a proteger estos pequeños peces. Y pueden ir a la página de internet y generar el clic en el botón que dice donar. Dicho eso, ahora vamos a empezar con preguntas. Antes de ir a la audiencia, creo que hay unas 12 preguntas. Darn, my uncle's property is on that map and it's dark blue. What should I do? Dice, no sé, está poniendo un ejemplo de, por ejemplo, oh, mi tío tiene una propiedad en ese mapa. Dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, llámenme, dijo Sara. Dice, cada propiedad es única. Esta evaluación nos llevó a los lugares correctos, cuáles son los lugares que son más importantes para la recuperación del salmón y para incrementar la afluencia hídrica de esos arroyos, de esos caudales, y de esta manera ayudarlos. Entonces dice que siempre está abierta la conversación. We do not force conservation on people. We can only do things with Y willingly. dice que dice Neil que por supuesto nosotros no forzamos a nadie a hacer algo que no quieran hacer. Nosotros lo que hacemos es educarlos y buscar la manera de hablarlo. Parts of monitoring and you're probably the most familiar with all the data and what it's showing us. So my question to you is, Mariska, if you had unlimited money. Quería hacer una pregunta. Si tenés todo el poder del mundo y todo el dinero del mundo y solo puedes hacer una intervención para salvar a los salmones, ¿qué harías? ¿Cuáles serían esos recursos que son? Y ya sé que me vas a decir que no puedes hacer una sola intervención, pero te voy a obligar a hacerla. Como viste en la presentación, no hay un tipo solo de proyecto para hacer, se puede abordar de diferentes maneras. Cualquier cosa que podamos hacer para mejorar. Y dice que no hay manera de hablar de la protección de los salmones si no hablamos de recaudar, o sea, de aumentar el caudal de los arroyos o que se conecten, como explicábamos antes. Un par de preguntas más rápidas.
con preguntas grandes y pequeñas. Uno es sobre el criadero de peces, si esos peces que vuelven de criadero, si son originalmente del río. Dice que no tuvo tiempo de mostrar todo lo que es el programa de criadero, pero tenemos equipo de biólogos, como dijimos, que son de Santa Cruz. Hicieron análisis genético desde que están involucrados al principio, desde el principio justamente en los 2000. Y dice que los que vinieron, hay dos caudales donde están. Entonces los trajeron de una zona que se estaba secando, entonces ahí para recuperarlos. For a number of years, it was only fish from those two streams, but the population was Dice que por un tiempo fue solo de esos dos afluencias, pero que eran tan pequeñas que había problemas con la reproducción. No había gran diversidad genética, entonces solo había dos poblaciones, dice. Se pensaron que sería mejor incorporar genes de otros sistemas de afluencia cercanas. Entonces los recogimos de la vida silvestre y para este estudio. Y luego nos cuestionamos si era una buena opción o no. Y lo que aprendimos es que la supervivencia ha aumentado. Ha mejorado. Entonces dice que hay un poco de las dos opciones, del original y otros de los que ellos trajeron de otro lado. Yeah, actually, with some of these pit tag systems that we have, some of the neighboring Explica que con estos sistemas vemos siempre cierto intercambio. Pero dice que es como las cosas suceden naturalmente, que no les puedes dar un mapa para seguir a los peces. Una pregunta para Sara. Right, so yes, this analysis does include el análisis para Mark West. There were 5 of these watersheds that we looked at, and Mark West Creek is one. Vimos 5 y Mark West es uno de los que fue identificado como elemento fundamental por su ubicación justamente para el coho salmón. You cited one of the, I believe it was a winery releasing water. The question is about which winery specifically, but I think maybe the other question. Él ya mencionó un viñedo y le preguntaron cuál fue y si están buscando expandir ese proceso, porque parece que allí tuvo éxito. Entonces, ¿con quién trabajamos? Y nos asociamos con ciertos gente en UC Berkeley. Fue un gran trabajo en colaboración también con otro viñedo que no agarré el nombre, pero Department of Fish and Wildlife and some of the resource conservation districts are el departamento de conservación a quienes logramos contactar y hablamos del lanzamiento o sea, el inyectar agua en los arroyos.
when it makes sense to do the releases and evaluate whether it's working or how we can, Hicieron una investigación con una evaluación de si era beneficioso. Can do that, can coordinate with a bunch of landowners to release water. Exactly, yeah. Oh, great. Y justamente lo que ella hace es conectar a la gente que puede hacer esto porque tienen las propiedades y hacerlo de la manera correcta. En conversaciones con los dueños de propiedades, ¿qué tan importante es la decisión financiera al momento de negociar? Y dice que si se necesita más dinero. Sara dice que estamos emocionados de entrar en este mundo de justamente del aumento de fluencia hídrica de agua, traer nuevas herramientas a la mesa que no se han usado antes. The land trust is used to doing easements and agreements and legal documents where we can have, where there's a compensation component. Because with an easement, no es fácil hablar si no se habla del componente financiero, ¿no? So, yes, we can bring some compensation to the table, which Así que sí podemos traer alguna conversación justamente para proyectos adicionales. and so, yeah. Yeah, I mean, money always helps, right? But there's lots of other stuff that goes into that. Y por supuesto que el dinero ayuda, pero hay otras cosas en juego. We have a lot of people that are also. A mí me gustan mucho los ostras. No, perdón, ay, se me fue el nombre, perdónenme. El regreso de los The science is showing that, beavers used to create these pools, it recharges groundwater, it stores water during dry seasons, blah, blah. el regreso de los castores. No me salió la palabra, perdónenme. Pero dice que si experimentaron algo con beavers, con estos castores, o en los ríos o no, si se han encontrado estos castores con respecto a esas maderas que decía antes que se encuentran en los hábitats de los salmones también. Dice que escuchó varias conversaciones donde se habló sobre el uso de utilizar los castores también para que naveguen las diferentes afluencias de agua y ayuden a construir esas como mini represas naturales que utilizan. Y no sé si va a pasar, pero estamos muy emocionados de una posibilidad como una técnica restaurativa. Y siempre que se brinde más agua para los peces y su hábitat. It's a slam dunk, right? Neil dice que a él le gusta mucho la idea de los castores y la conservación de las aguas. Otra pregunta más. ¿Qué pasa con las divisiones ilegales de río, de agua, cuando se deriva el agua ilegalmente? Start and Mariska, then you can add anything. I would say that, what is problematic, there are just a lot of straws into the groundwater and into streams. And so, people have wells that are near creeks. People have. Está explicando que hay gente que tiene agua en los pozos, que pueden conectarlo a los arroyos. Y a lo mejor no tienen un derecho al agua asociado con eso que hacen, lo cual lo hace ilegal. Entonces, si lo ven, debería ser reportado y no lo son. Dice que es difícil definir qué es lo que es ilegal, pero es muy difícil de entender quién saca agua de dónde. Entonces, de conocer la información para saber qué es lo correcto y qué no. Así que eso es lo que está pasando en esta parte del mundo, dijo. I mean, part of it is we're not regulatory. We're not looking to see whether if there's diversions, we're not really looking to see whether,
they're illegal or legal, but No estamos nosotros para estar como estudiando dónde es legal, dónde no, pero sí nos interesa ver dónde hay mucho o dónde podría haber más oportunidad de bombear agua a estos afluencias para ayudar donde el agua no corre. Y Neil dice que no hay un solo villano a quien apuntar. Creo que esta es una pregunta técnica. Nosotros no hacemos la lucha, pero It sounds like the question is, can an external group extinguish a water right? can you extinguish a water right? Si podemos eliminar un derecho al agua, I think you can. yo creo que sí se puede, However, by doing that, it doesn't necessarily leave the water in the stream. pero haciéndolo no necesariamente dejamos el agua en la corriente porque alguien más lo puede usar. Entonces, el objetivo es dejarlo justamente que corra, que no se redireccione. Entonces, must be kept in the stream, and not somebody else downstream can't take it. entonces explica que si se tiene que mantener esa agua en la corriente. How I would answer that question. Okay. Sorry, look, Mariska, you look like you wanted to pass on that one, so we'll just move on. There's a lot of questions about trees, and I want to ask a couple questions about trees, probably to both of you. So aside from the impacts of climate change, just ask this question: what effects do more trees on the landscape than the historical norm? They're citing 1900. I assume they're pointing to fire suppression, increased vegetation, increased trees. Esta pregunta es un poco difícil, pero tiene que ver con árboles y cómo afecta la falta de árboles por árboles que han sido por ahí incendiados por los incendios, o sea, han sido afectados o que han quitado. I can take a first start at this, and I think we're learning a lot more about this, especially through living through fires and burning Y forests. dice que, por supuesto, aprendimos a través de los incendios And so I think que the los thinking, árboles necesitan sobrevivir, el manejo de los bosques en relación al agua, según mi entendimiento en este punto, es que es una gran oportunidad para que los árboles crezcan y sean grandes sin utilizar tanta agua. Si es que tenés mucho bosque con árboles más jóvenes. that kind of work, both for forest health in general, and then one of the additional benefits is about water, at least water. Yeah, that's my understanding as well. Just sort of an interesting tidbit is some of the watersheds that I work on really closely burned in the Walbridge fire, and Trout Unlimited has gauges out there, and there Ella were está some explicando que también después de los incendios, el incrementar el caudal de agua después de los incendios ha sido difícil con la ausencia o con relación a lo que estaban hablando de la manera correcta de manejar los bosques o la utilización de agua para árboles. Dice que a medida que vuelva la forestación y los jóvenes árboles, cómo se va a ver afectado en la corriente de agua y el hecho de remover árboles para que fluya el agua. Queremos trabajar con el ecosistema del mismo bosque, ¿no? Y creemos que va a impactar el agua. Porque los árboles dice que generan muchos propósitos. Forman bancos de las sombras, los cubre. Cuando el árbol cae naturalmente en el agua, genera
un balance correcto, no es de un lado o del otro. Something I remember from undergrad in ecology class. LWD, always LWD is the answer. Large woody debris, and there's not enough of them. I love how like technically nerdy our audience is. They're like have some like questions. So I'm going to throw a couple of these at you and see what you think. One is, will SGMA help you? Does anyone know what that acronym means? Le están SGMA. preguntando Are you involved in the development of that si same conocen, I think that's in reference to si los va a ayudar and SGMA. water management planning that is going on. And that first the Sara land trust, está we're contestando respecto a esa tracking, but we're not pregunta. directly involved. Dice que los están restando, pero no estamos involucrados directamente. I think groundwater is part of the whole solution for increasing flow in stream. So we're not directly involved, but yes, that's really important. Yeah. Second, Dice que no están directamente involucrados. State Water Board and CFW began a minimum flow analysis in the Mark West Creek a number of years ago. This person's wondering, they haven't heard much about that. Does anybody know the status of that work? ¿Está alguien pidiendo una actualización sobre un trabajo Yeah, I've been aware sobre el State Water Board o la Junta de Agua? No entiendo qué es ese acronismo, pero dice que están analizando un dato, pero que no sabe o no conoce si hay un reporte para el público. That analysis and writing part just takes a lot of time and review, as we all know. All right, let's get some other type of questions here. Neil dice que vamos a pasar a otras preguntas. How much of an issue is human critics? ¿Qué tanto es la problemática del depredador humano, no? En el río, en el Russian River, Allowed to fish for steelhead. la gente puede pescar truchas One of the things that we were seeing, y algo que vemos you're allowed to fish legally for steelhead. It's sometimes really hard to tell steelhead and coho apart. And so y dice que a veces es diferente, es difícil distinguir la trucha del coho. Entonces, dice que hay organizaciones que están intentando ayudar a entender the morphological differences between the species. las diferencias morfológicas de estas especies, porque explicaba recién que se parecen, pero no son iguales. They clip the adipose fin, and that's a cue that it's a hatchery fish that you're allowed to fish for and keep. Entonces se está explicando cuando se permite la pesca, qué tipo de pesca pueden permitirles que no afecten la extinción de los salmones, ¿no? Que hablábamos antes. Cuando el río se abre y las truchas y el cojo se cercan, pero no pueden acceder a los tributarios, entonces dice que se quedan como atrapados y dice que ahí se golpean y one way of addressing that was to implement a low flow closure. So when the flows are below a certain level, que cuando están por debajo de ciertos niveles no se les permita pescar, porque sería muy fácil. Size fits all in terms of a Dice que no existe una fórmula que aplique a todos, pero they're stuck in the river. So yeah, that is a source of potential mortality for the adults. Yeah. Y dice que sí, esto es un potencial de alta mortalidad, lo cual no está bueno. Our time here, 8:30. So I'm going to Creo ask que estamos llegando una pregunta más, porque estamos llegando al final de esta reunión. Or if there are, what do you see as the synergy? Si hay
sinergias entre entre la vida, la resiliencia de la vida salvaje y una supervivencia del hábitat de los salmones. Dice que si Sara es la que está hablando, que hay distintos manejos y enfoques que se pueden beneficiar en estas técnicas restaurativas. We are faced today that, conservation and management in a certain way can really address a lot of it, have multiple benefits. The work that we do really does have multiple benefits. Well, I know we heard a lot of doom and gloom, but I also appreciate how both of you focused on there are paths here, there are ways forward. Dice que hay varias maneras de hacer las cosas que se puede hacer, que aprendemos en estos talleres, que se puede ver un poco oscuro, pero hay luz al final del túnel. La última pregunta para terminar hoy. ¿Cuál es tu favorito, tu pez o, ay, perdón, move around in the watershed? One really cool thing that we entonces le preguntó qué dato es el más importante o más favorito tuyo. Y dice que un pez que fue liberado en un área, en una gran tormenta en invierno, migró de ese arroyo río arriba y llegó un pececito pequeño. Pasó varias millas y llegó a otro lugar donde pasó el invierno y dice que eso le encantó. Y ahora, Sara, ¿y cuál es tu lugar favorito? Para Sara la pregunta, para disfrutar del río. Dice que hay varios, pero dice que un ejemplo reciente, Fish and Wildlife in Willow porque Creek. estuve hace poco en Willow, en el arroyo Willow, para ver dónde se armaban unos peletones y cuál era el más grande. So actually being out in that watershed in the creek that was just gorgeous and cool and wooded and entonces para ella dice que fue re lindo porque había mucho bosque, muchos árboles, donde fue a hacer ese estudio a la última vez que fue al río. Les agradecemos a los dos lo técnico que fue. Fue muy técnica la conversación de hoy, la verdad que sí. Pero la gente necesita estos detalles, saber cómo funcionan las cosas. Y ambas nos pudieron explicar con su conocimiento, su experiencia. Y qué maravilloso saber que están trabajando en estas cuencas hídricas, ¿no? Entonces les agradecemos por todo el detalle. Agradecemos de nuevo a Mariska y a Sara por compartir su experiencia, su pasión. Bueno, muchas gracias, Neil. Agradecemos a todos los que vemos todos los comentarios de la gente que apreciaron mucho esta presentación. Gracias a todos. Nos vamos a tener esto disponible, así que les damos las buenas noches a todos. Adiós a todos. Taking a look at the chat.